Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios mío, tú que eres suprema sabiduría y estás en los corazones de los afligidos, tú conoces la fe de estos padres. Dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia y que en tu amorosísima bondad le darás un lugar en el cielo. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Y pues así estamos iniciando esto que es el horror de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar acompañándonos, por estar sintonizándonos. El teléfono de cabina es de ustedes, el centro de mensajes es de ustedes, la página también es de ustedes, el horror de la noche @gmail.com, que es el correo electrónico, también es de ustedes, para que nos acompañen, nos envíen, y se los agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Tal vez ustedes llegaron a escuchar el programa en la última emisión y tal vez se dieron cuenta que nos hicieron favor de enviarnos relatos mismos que estuve compartiendo, y estoy, si mal no recuerdo, estoy buscando uno que quedó pendiente para compartirlo con ustedes. Flavio, buenas noches. Te voy a platicar. Hace poquito más de 20 años trabajaba yo en una línea de autobuses. Ese día iba con el último horario, el cual va de Acámbaro a Celaya. Llevaba 3 pasajeros a Salvatierra y uno de paso a Celaya. En Salvatierra no subió nadie, solo se quedó el pasajero que iba de paso por fuera de la central. Iba de punto. Por fuera de la central estaba una chica. Me hizo la parada. Ella iba a trabajar a un bar a Salvatierra y llevaba unas copas de más. Se subió hablando tonteras. Le dije, cálmate porque aquí viene gente. Pues, ¿quién viene aquí? No veo a nadie. Sí, viene un muchacho, serénate o no te llevo. Agarró el banquito y se sentó. Le dije, te vas tranquila, si no, vete para atrás. Me empezó a platicar su vida diaria. No sé si te acuerdas, Flavio, hace poquito más de 20 años se accidentó entre Salvatierra y Celaya un autobús con una pipa de gas. Fallecieron 28 personas. Entonces sacó un fajo de billetes del pecho y me dice, mira, huele. Le dije, no, estás mal, ¿cómo voy a oler? Sí, dice, fíjate, a ver, ¿a qué huele ese dinero? Lo agarré y olía a tierra húmeda, pero tierra como de casa vieja. Y le dije, bueno, ¿por qué huele así? Me dice, cada 8 días iba una persona y todos se peleaban por él. Antes del accidente, esa persona iba y se tomaba 2 cervezas y nunca le invitaba a nadie. Después del accidente tomaba de más, pero nunca se emborrachaba e invitaba a las chicas a tomar, las invitaba a salir. Dicen que él estaba muy frío, que nunca las tocaba, pero siempre les dejaba mucha propina. Y siempre ese dinero olía a tierra húmeda. Y que él les platicaba que él iba en el autobús, pero no dice de dónde sale el dinero. Y entiendo yo, pues, no sé ustedes lo que opinen, era
dinero de los que a lo mejor llevaba él. Y por eso el dinero olía a lo de la persona, a tierra húmeda, no sé ustedes lo que opinen, pero bueno, ese relato tenía ganas de compartirlo. Y por cierto, hace días, tal vez ustedes no recuerden, tal vez sí, me estaban preguntando acerca de una historia de miradores. Fue uno de los mensajes que recibí ese día, me acuerdo, y me decían que si no tenía historias de miradores. Ese día, si mal no recuerdo, les comenté que estaba la historia que me había dicho la señora que un día fue a comprar mandado. Llegan de las compras, de hacer la despensa pues, y le tocan a la puerta, y entonces ella sale y le dice la vecina, dice, oye, ¿cómo eres ingrata? ¿Por qué? Dice, pues es que llegaron ustedes, metieron sus cosas, se metieron ustedes, las vi que estaban echando varios viajes, y resulta de que dejaste a tu hija la menor ahí en el carro. ¿Cómo que dejé a mi hija la menor en el carro? La estoy viendo, mírala, ahí está. Y efectivamente se veía en el carro una niña. Y ella le dice, pero no, la niña que tú dices, aquí la tengo, mi hija, vengan. Y les habla a las hijas, van las dos hijas y le dice, míralas, aquí están las dos. Tenía dos hijas, o tiene dos hijas esa mujer, o tenía en ese entonces dos hijas. Y le dice a la vecina, ¿ves cómo están mis hijas aquí? Y en eso voltean a ver a la niña que acababan de ver ahí las dos adentro del carro, y oh sorpresa, ya no estaba ahí la niña. La acababa de ver, la vecina va y le reclama, incluso la vecina, las dos la ven y nada más. Ahorita la ven y pues ya no la ven. Y bueno, está la historia que les comparto. Flavio, yo me sé una de miradores. Gracias, dice, cuando se estaba construyendo la primera sección, que es de las calles Otomí, no te digo qué número de cerrada, yo trabajé de guardia en los años 2000. Una vez una persona en mal estado se metió a robar, quebró un vidrio, la herida fue grave y se desangró en el interior de la casa. Cuando llegó el compañero en la mañana, vio el vidrio quebrado, abre la puerta y al abrirla, la sorpresa que se llevó fue de ver el cuerpo del muchacho. Bueno, a lo que voy es, un día me tocó hacer el rondín a las 22 horas cuando pasé por esa calle, llegando a donde ocurrió el hallazgo. No vas a creer, Flavio, me tocaron los vidrios de esa casa. Las calles son cortitas. Se me hizo una eternidad para salir de esa calle. Cuando llegué a la caseta le platiqué a mi compañero y nada más le dio risa. Tiempo después visité a una señora que vivía en esa calle, ella ya murió, y vivía enfrente de la casa en cuestión. Le pregunté que si no asustaban, y en esa casa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijo que sí, que la vecina le contó que se oían ruidos en esa casa. Me preguntó el por qué le dije lo que había pasado y se quedó sorprendida. Esa historia ocurrió en Miradores. Tal vez ustedes la recuerden. Esta historia tiene realmente poco tiempo que la habíamos compartido con usted, y pues bueno, aquí está. Seguramente si ha oído el programa con
continuación, pues a lo mejor sí la ubica. Buenas, para platicarte. Hubo un tiempo, el niño de mi hermana le gustaba jugar a los carritos en el patio, pero debajo del lavadero, hasta incluso de madrugada. De repente se asustaban de dónde estaba, iban a buscarlo y el niño estaba ahí jugando solo. Pero a él no le daba miedo, eso que estaba todo oscuro. Y ahorita está más grandecito, ya no juega ahí. Mira, hay una historia que yo he compartido. Era un amigo que vivió en una casa en el cruce de la Ezequiela Chávez y la Madero, en una de las casas que están ahí. Si no me equivoco, fue un tiempo una farmacia. Ahora creo que venden comida, ya tienen tiempo que venden comida. Y pues bueno, en esa casa vivió este amigo en cuestión. Y él platica que era la casa, no sé cuántas recámaras, casa antigua. Estamos hablando del centro de la ciudad. Y él dice que se iba a jugar con su hermano, y de hecho hasta se queda pensando cuando me lo platica. Dice, oye, de veras, sí es cierto, íbamos a jugar y no había luz, era un cuarto ciego. Al decirles era un cuarto ciego, no tenía más que la pura puerta, no tenía ventanas y, ojo con esto, no tenía instalación de luz. Y ellos platican, el amigo a mí me cuenta y luego después va y le pregunta a su hermano, era mayor que él, y le dice, ¿te acuerdas cuando vivimos en la casa de ahí de Madero y la Ezequiela Chávez? ¿Te acuerdas que nos metíamos a jugar al cuarto del fondo? Según me describe, era obviamente la puerta de entrada con el diseño de casa normal, sala, a lo mejor recámaras, comedor, cocina, baño, el patio, y hasta el fondo del patio era donde estaba el cuartito ese ciego, cuartito que nada más tenía puerta. Y ese cuarto, como no tenía luz, era el que había destinado el papá y la mamá para que los niños tuvieran sus juguetes. ¿Quieren tener juguetes? A su cuarto. Y los mandaban allá al fondo. Bueno, ellos dicen que se iban a jugar, y dice que varias veces la mamá llegó a ir por ellos, por los dos que estaban pequeños, y les decía que si estaban jugando, que si no les daba miedo, a lo cual ellos decían que pues no, pero así con una naturalidad, no, porque ellos no, o sea, no veían oscuro. Ellos no tenían miedo porque había luz, pero ¿qué les daba luz? O sea, ¿qué les iluminaba en su juego? Si ellos están conscientes de que el cuarto en sí no tenía iluminación, no había ventanas que ustedes digan, oye, es que llegaba desde la calle, que llegaba. No, ellos jugaban porque veían luz, no tenían miedo porque había luz, cosa que a la mamá sí le preocupaba porque ella claramente se daba cuenta de que no había luz ahí en ese cuarto. Me hiciste recordar esa anécdota con lo que me platica. Saludos a la familia Mares Dueñas, petición de luz, y saludos desde Ixtlahuaca, Estado de México. Gracias que nos acompañen. Saludos para ti, para todo el auditorio. Estamos presentes desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Quiero pedir luz, ok, con todo gusto. Pido luz. Se me olvida. No me debes nada. Me dice, saludos desde Irapuato, y se me olvida que te debo, no se me olvida que te debo una canasta de fresas desde la capital mundial de la fresa. No me debes nada, para nada, ni lo cuentes. Fíjate que yo fui a Irapuato, eso no tiene nada que ver.
pero yo fui a Irapuato a un grupo radiofónico que está ahí de los, no sé cuántos haya, pero está ahí, creo que es en el centro, y fui a hacer un curso y después un examen, cuando apenas yo iba a empezar a trabajar, o sea, hace mucho. Pienso que se acababa de fundar Irapuato. No, no crean, eso es broma, pero sí, hace muchos años, muchos años. Tenía nombre de persona, Emilio, me parece que era el nombre, Emilio Contreras, el nombre del grupo, hace muchos años. Nada que ver. Y alguna ocasión, no recuerdo quién, me platicó una anécdota del centro de allá de Irapuato, donde en alguna casa ocurrían detalles de esos peculiares, raros, de poca posibilidad de explicación, pero nada más me queda el vago recuerdo de la historia de Irapuato de hace tantísimos años. Flavio, yo trabajé, ya lo compartí también. Flavio, yo trabajé en el Palacio de Justicia, el que está enfrente de Plaza Cristal. Hace ya como 5 años yo fui jefe de turno de los guardias. Ahí suceden muchas cosas extrañas todo el tiempo. En una ocasión, en la madrugada, aproximadamente a las 3, una de mis compañeras vio a una persona ajena al edificio vestida toda de negro. Así lo dijo la compañera caminando por el perímetro del mismo, por el lado que colinda con el parque, el que está a un costado del palacio. Se hizo el reporte de inmediato a la policía. Acudieron, registraron el área, pero no encontraron nada ni nadie. Solamente se limitaron a decirle a mi compañera que quizá lo que vio no fue un vivo. Y eso pasaba muy seguido, pues la compañera, desde ese día, ya jamás regresó a trabajar. No, pues no. ¿Te imaginas? Y hace tiempo alguien me preguntaba alguna historia de ahí del parque. Y pues bueno, esto es colindante al Parque Hidalgo. Muchas gracias por compartir. Ay Dios, no me acuerdo si esto ya lo leí. Bueno, sí, es otro relato que me envían. Si ya lo leí, ofrezco una disculpa. Me dicen, ¿ya lo leíste, Flavio? Si no lo he leído, pues se los comparto. Hola, Flavio, buenas noches. Hace días había querido platicarte, pero no había fortuna de que leyeras este mensaje. Quiero contarte algo de lo que me pasó hace algunos meses. Fuimos de visita a Matancillas, Jalisco, y con los familiares que fuimos a ver, ellos tenían un cuarto que tenía vista hacia el cerro llamado el Cerro de la Cruz. Ahí es donde nos dejaron dormir, en ese cuarto, porque según estaba cerca del baño. Esa noche yo salí justamente al baño a acompañar a mi hijo porque no podía dormir y lloraba de miedo. Él tenía en ese entonces de 6 años, tenía 6 años y quería ir ya estando acostados. Él decía escuchar algo en el techo y varias veces verifiqué y no había nada. Fui al baño con mi hijo y cuál fue mi sorpresa, que del cerro a donde tenía vista el baño, en vez de puerta tenía una cortina y se estaban viendo bolas de fuego. Yo lo vi, Flavio, nadie me lo contó. Empecé a rezar porque me dio miedo y rápido busqué el celular. Busqué en el celular una oración para espantar brujas. Oh, sorpresa, que cuando empecé a rezar decía la oración que cuando terminara de hacerlo, anudara algo. Yo le hice un nudo a una soga que sostenía la cortina. Me fui de ahí a acostar. Flavio, no me dejaron dormir. Lamentos, llantos de una persona femenina. Al día siguiente yo no mencioné nada en el desayuno, pero escuché que una de las parientes de mi esposa dijo: mamá, vaya a ver a mi suegra porque anda lastimada de la cadera. Dice que se cayó en la huerta. Cuando salió al baño y hasta se pegó en la cabeza. Dice que no durmió nada en toda la noche. Y la otra señora contestó: de seguro la tumbaron a la bruja esa. Flavio, llámalo coincidencia, pero en ese momento se me heló la sangre. Terminé de desayunar y no sé con qué pretexto le dije a mi esposa: despídete y vámonos. No quise averiguar nada más. ¿Qué opinas, Flavio? Saludos desde Asientos
aguas calientes. Tumbaste una bruja. Fue lo que hiciste, tumbaste una bruja. Flavio, he tratado de llamar. Fíjate que esta Semana Santa que pasó, un vecino murió en su casa, no despertó. Por tratarse de Semana Santa, pues no se le ofició misa alguna, pero los días posteriores a su novenario, la familia y varios vecinos dicen que lo ven llorando y otros lo sueñan en un lugar oscuro y lleno de lágrimas. Ya le hemos hecho oración, pero sigue pasando cosas extrañas alrededor de su casa. Sigan rezando, pienso yo, le va a ayudar, y que regaran agua bendita en su hogar, en su casa, la de él, donde él murió. Flavio, con todo respeto, ¿cuántos años tiene? Porque su voz se escucha como si tuviera 20 años. Hágame la buena. Dice mi papá que no había nada detrás del Parque Hidalgo, que era puro solar. Ahí iban a jugar béisbol. De hecho, hay una historia del Parque Hidalgo cuando no era parque. Sí le creo, y créele por favor a tu papá. Mira, la historia que me platican que ocurre cuando todavía no era Parque Hidalgo, era un pequeño parquecillo, pero así como una plaza con juegos. Plaza muy pequeña, por cierto. La López Mateos todavía era el arroyo. Esta historia me la cuenta una familia, una persona de una familia que vivió en una casa en la calle 9 de Mayo. A lo mejor te quedas pensando cuál calle es. Es la que es paralela a Poder Legislativo. Para mayor definición de la ubicación, es donde está la compañía de teléfonos. Esa es la calle. Y si no me equivoco, la casa donde vivió esa familia hace tantísimos años de renta, es una casa que está ahí, de las primeras, si no es que la primera, enfrente de la, como te digo, de la compañía de teléfonos. La familia iba a recibir visitas. La mamá habla con los hijos. A mí me lo cuenta una hija, en ese entonces era una niña. Hoy día pues ya fue una señora y ya falleció. Ya incluso ya pasó a mejor vida la señora. Llega la mamá y les dice: a ver, muchachos, ¿saben qué? Va a venir mi comadre, va a traer a los niños, les voy a pedir, jueguen, pero por más que quieran, por lo que más quieran, no se salgan de la casa. No quiero que se vayan de allá al parque, allá enfrente. No, mamá. Más tardaron en decirle: no, mamá, que llegó la comadre, llegaron los niños, vamos a jugar al parque, y ahí va toda la bola. Los de la casa y los de visita. Y se fueron, aprovechando que pues la mamá estaba descuidada, estaba ocupada atendiendo a la visita, y pues nada, ¿qué les iba a decir? Vámonos a jugar al parque. Dicho y hecho, fueron. Bueno, la niña en cuestión dice que ella estaba muy chica, que todos llegan ahí a los columpios. ¿Cuántos había? No sé, a lo mejor eran 2 arcos con 2 o con 3 columpios cada arco. Y que ella no se podía subir al columpio, ni siquiera subir, mucho menos mecerse. Y que pues empezó a ver como todos los niños ya se habían subido, cada quien montado en su columpio, menos ella. Cuando de pronto dice: yo no sé cómo, pero ya estaba en el columpio y me empezaron a mecer. Y cada vez más y más y más. Y entonces me quedé pensando: ¿quién me está meciendo? ¿Mi hermano, mi hermana, la visita 1, visita 2? No. Voltea, y lo que la estaba empujando era un macho cabrío de color negro, parado en 2 patas. La imagen más gráfica que tengo para ustedes es el macho cabrío que sale en la película El Día de la Bestia, me parece que se llama. Es una película española, donde se meten el padre y el protagonista en un círculo de sal. Entra una cabra y se para en 2 patas y les habla. Impresionante esa imagen. Obviamente por computadora la hicieron, entiendo yo, no creo que haya un animal que haga eso.
Hay un video inclusive de una cabra que cruza un pueblo, ya me acordé, lo compartimos, pero es Garbanzo de Alibra. Tengo llamada, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Oiga, son cosas muy que ahorita puedes venir. Sí. Disculpa que te marque ahorita a estas horas, en este programa. Todo salió bien, todo que te marqué a mediodía. Ajá, en la mañana. Invidente, ajá. Entonces, pues se fue así de repente también que se comunicó pues, diaria el camaleón. Y viene tu información. Y te puedo dejar mi número para ver si lo puede dar o si lo puede tomar él. Y estoy ahí, a ver si me puede ligar para que tú ves. A ver, dame el número. Está Norma Molina como de varios de Estados Unidos. A ver, dame el número. Mira, se ve 449 960 2341, Flavio. Muy bien, con todo gusto para que se comuniquen y te den la ayuda que requieres. Cierro este comentario. La niña, al ver que era un macho cabrío negro en dos patas que la estaba empujando, pega el grito y se avienta del columpio al suelo. O sea, ya no quiso que la tocara lo que estaba ahí, ese, digámosle, animal. Al gritar ella y aventarse al suelo, los demás niños voltean a verla y corren. Obviamente también se asustan porque todos lo vieron. O sea, no fue que lo haya visto ella nada más. Todos vieron lo que estaba pasando ahí en ese lugar. Yo le pregunté a la señora, bueno, más o menos por ubicación, dígame, ¿por dónde fue? Dice, el Parque Hidalgo no existía, pero esos columpios estaban en lo que podríamos decir es la esquina de López Mateos y Poder Legislativo, enfrente a donde venden las cosas de los carros, accesorios para carros, ahí enfrente por ahí. No existía la calle Poder Legislativo y pues bueno. Esa es la historia que me hizo recordar. Saludos cordiales para toda la audiencia del horror de la noche y para ti un afectuoso abrazo. Siempre escuchando las historias espeluznantes y anecdóticas del pueblo. El último de sus amigos, Ricardo Mata. Gracias desde Saltillo, Coahuila, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, gracias a la magia del internet y tan lejos, muy amable, gracias. Y pues sí, alguien manda la frase de 20 años, ja, manda caras riéndose. Pues sí, la verdad sí, se les agradezco. Son palabras de afecto seguramente las que me dijeron. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿algún relato del J.M. Romo? ¿J.M. Romo? ¿Qué más? No, pues alguna historia que te sepas. Ok, la investigamos con todo gusto y la compartimos en cuanto la tengamos. Muchísimas gracias, hay que investigarla. El teléfono de cabina vuelve a estar libre y disponible por si quieren establecer contacto. Hay historias que ya hemos compartido de este lugar. Desde hace mucho tiempo que hemos compartido. Llega llamada, buenas noches. Flavio, se cortó. Mándeme. Oye, pon también tantita música de suspenso en tu programa. ¿Qué más? Muy bien. No, pues nada más porque para que se oiga como fantasmas o algo. Bueno. ¿Qué más? Claro. Nada más. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Perfecto, gracias, qué amable. Flavio, la calle del terror. ¿Se acuerdan ustedes de esta calle tan enigmática, céntrica, entre calle Hidalgo y la calle de Cocío? Mucha gente tiene, por el nombre le tiene ciertas ideas. Aquí tengo una lectura, déjenme la comparto. Cuenta la historia que en la localidad de Aguascalientes existió una calle del terror, la que hoy se denomina González Saracho, que anteriormente unía Juárez con Morelos. De hecho, en la esquina de Zaragoza reposa el letrero que señala la calle como prueba de su existencia. Este era el nombre oficial de la calle a mediados del siglo XIX. En esa época donde el imaginario colectivo y la ingenuidad propia de ese tiempo dieron nombres pintorescos a las calles de la ciudad. La calle del terror se le llamó así porque al estar
en las márgenes de la ciudad, circundando los arrabales de peligro, solían aparecer cadáveres de personas, en especial de la vida nocturna, tratase de ladrones, estafadores, pendencieros, prostitutas. Además de lo peligroso de la mencionada vía, con el tiempo comenzaron a suceder apariciones, se decían que eran las almas en pena, de estos pobres malvivientes cuyo cuerpo era allí depositado para ser encontrado por las autoridades. Algunos fantasmas se aparecían a los transeúntes tal cual habían muerto, con puñaladas en diversas partes del cuerpo o agujeros de balas sangrantes, con la cabeza aplastada. Lo gráfico de su violenta muerte los acompañaba hasta el más allá, y así volvían para ser vistos por todos los que habían tenido esa mala suerte. Con los años y siglos, el lugar estuvo lleno de recintos donde hubo dolor y sufrimiento, como un hospital de una orden religiosa que cuidaba a los enfermos terminales, luego una prisión famosa por las torturas a sus presos y plaza de fusilamiento. También un lupanar de meretrices muy pobres. Hubo un tiempo en que sus terrenos albergaron un improvisado cementerio y hasta una escuela primaria. También se dice que ese singular nombre se le dio porque durante tiempos de la Revolución había un cuartel en donde los soldados torturaban y fusilaban a sus presos de distinta creencia política, por lo que el sacerdote del templo de San José de aquel tiempo trataba de confesarlos para saber la verdad de las cosas, pero no hacían caso. No importándoles lo que decía el padre, seguían torturándolos, dejándolos de cabeza a sus presos para tirarlos posteriormente al pavimento. Lo cierto es que la carga emocional allí vivida ha traído la más variada muestra de espectros, quienes por su dolor o por los crímenes cometidos en vida no pueden trascender al descanso eterno y quedan ahí asustando a los transeúntes. Cuenta la historia que a nadie le gusta pasar por esta calle a altas horas de la noche, pues le tienen miedo tanto a los vivos como a los muertos que ahí pudiesen encontrar. Ustedes han pasado caminando por esa calle de madrugada y hay alguien que nos compartió una historia justamente ahí de la calle González Aracho. Tal vez ustedes recuerden la historia que nos compartió aquel hombre que le dio raida a una chava, una joven que había conocido en una fiesta, y vieron salir una sombra, una especie de humo blanquecino de la escuela primaria. Flavio, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente. Soy Arturo, soy la persona que te compartió la foto de los niños, lo que es en la calle Camelias de las Flores, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Fíjate que ya estuve platicando con mis tías, quienes vivieron ahí en las Flores, y me comentan que la barda blanca que se ve al fondo de la foto, esa la que hoy sustituye lo que es la Expo Plaza, dice mi tía y mi padre que esa barda dividía lo que es una calle que se llama Monroy, o se llamaba Monroy. Esa calle quiero suponer que es la que hoy se llama Rayón. Dice mi padre y mi tía coinciden en que había vecindades que van a dar hasta lo que es la calle Nieto. Entonces, nada más para como dato, y lo tenía pendiente para dejártelo. Vale, muchísimas gracias y pendientes. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Fíjate que en la calle Monroy, si no estoy equivocado, viene a dar viene pasando por atrás del templo de San Marcos. Por ahí está la calle Monroy. Es que no me acuerdo, estoy tratando de hacer memoria en qué año tumbaron lo que es Plaza Vestir. De ahí donde se ve al fondo la fotografía de los niños con el pastel, que es la fotografía que estamos tratando de hacer referencia. Y pues
Esta calle de Monroy, que repito es la que está atrás del templo de San Marcos, venía a topar a Nieto, pero ojo con esto, de Nieto a la prolongación Rayón, pues no es nada, o sea, realmente son no sé cuántas fincas, pero estamos hablando hoy día, quizás hace tiempo, en muchos años, pues no sé si había lotes baldíos. Yo me acuerdo que enfrente del palenque de la feria, entre Nieto y la Alejandro Topete del Valle, digamos el cuadrado formado por la López Mateos, el andador de la feria, el andador Pani y la Alejandro Topete del Valle, Nieto, ahí había un lote baldío, y en las postrimeras, los años finales de los 70s, estoy hablando 78, tal vez del 75 al 80, más o menos, bajó un globo aerostático en un lote baldío que existía ahí. Daba para la Alejandro Topete y daba para la calle Nieto, pero era un lote baldío. Incluso por la López Mateos, si no me equivoco, podías pasar a un lado de ese local que tenía unas especies de hélices en el exterior, Plastifiesta se llamaba, a un lado de lo que fue el teatro, era restaurante Los Cántaros, que luego lo hicieron a un lado el teatro, enfrente de la Casa de las Artesanías. Estoy hablando ahí de la López Mateos. Ese lugar de artículos para fiesta estaba a un lado de una venta de carnitas que tenía, tal vez usted lo recuerde, una publicidad de un puerquito que estaba moviendo, digámoslo así, cocinando a un hombre que estaba dentro de un cazo y tenía el dibujo del fuego. Muy caricaturesco, obviamente, el dibujo, y vendían carnitas, a un lado vendían los artículos de fiesta. Entiendo yo, artículos de fiesta, vendían globos y vendían pues cosas que se pueden ocupar o se podían ocupar en las fiestas en aquellos años. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de una cuadra más al centro. Ahora, enfrente en lo que hoy día es el centro comercial Expo Plaza, en prácticamente abandono, era un lote baldío, nada más un solar. Nada más tenía un solar. Tenía bardas por la López Mateos, con ciertos espacios a determinada distancia, porque ahí era utilizado en la época de feria, en esa década de los 80s, como la sede de la exposición ganadera, nada más para la temporada de feria, la cual la quitan de ahí y la pasan enfrente, en donde podríamos decir es el lugar de entre las Américas y que podríamos pensar que era la calle Dalias de la Colonia de las Flores, pero por López Mateos, a un lado de lo que fue la Casa de las Artesanías, que posteriormente fue las instalaciones o la sede del canal de televisión, el 6, ya extinto, ya cambió de nombre incluso. Ahí pasaron la exposición ganadera, luego la quitan y la llevan a esa zona donde es la velaria, la mega velaria, específicamente el área del Foro de las Estrellas, y luego la quitan de ahí hasta llegar a la isla, que es donde actualmente está. Pero como te digo, esa fotografía tiene de fondo la barda de Plaza Vestir, pero no recuerdo en qué año se quitó. Yo alguna vez fui a acompañar a un amigo que andaba quedando bien con una chica, pero es 86, más o menos 84, 86, tal vez 85 más o menos, que fuimos a un lugar donde vendían pizzas, que estaba prácticamente en la entrada por el lado oriente de lo que era Expo Plaza. No olvidemos que
Plaza Vestir, no Expo Plaza, Plaza Vestir. Era un centro comercial que era como una especie de calle, con locales al norte y al sur. Y se acababa y enfrente estaba ya la Plaza de Toros Monumental, como estuvo en su primer diseño al inicio. Esto es con aforo como para 9,000 personas nada más, no el tamaño que tiene ahora. Era pequeña, muy parecido, de lejos ustedes veían similitud entre la Villa Charra, ya desaparecida también, y la Plaza de Toros. 2 edificios blanco con, digamos, con cierta parecido por el diseño, pero pues afortunadamente ya los tiempos han cambiado. Entonces, pues retomando, Monroy tal vez en algún tiempo sí llegó a cruzar la Nieto y llegó a dar hasta la Rayón. Pero sí, Rayón oriente-poniente, la orientación que tiene, y o poniente-oriente, como lo quieran ver, y Monroy norte-sur. Es la orientación que tienen las calles. Bueno, y después de este breviario cultural de la ciudad, Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando yo estaba chiquitillo, acudía de noche a un cuarto en obra de la casa de mis padres. En ese lugar mis papás asignaban materiales de obra el que utilizaba para su trabajo, ya que mi papá era albañil. En ese lugar recuerdo que platicaba con alguien. Nunca pude verle la cara, ya que era alto y con poca iluminación de la noche. No distinguía más que su atuendo: pantalón de vestir oscuro, zapatos con cintas. Mis padres, al notar que de día no amanecía en mi cama, sino en distintos lugares de la casa, ya sea debajo de la mesa, dormido sobre las sillas o dormido sobre la tina o bañera del baño, yo no recuerdo más que esa figura de ese hombre alto con el que platicaba. De lo que sí recuerdo era el momento en que se empezaban a sonar cadenas arrastrándose, para posteriormente sentir que alguien me movía por la espalda, pero realmente yo no sentía miedo alguno al estar ahí en ese cuarto. Al tiempo mis papás pidieron a un sacerdote bendecir la casa. Después me presentaron con él. Recuerdo que puso sus manos en mi cabeza y a raíz de eso dejé de levantarme para ir a ese cuarto a platicar con alguien, quien quiera que haya sido con el que haya platicado. Saludos. No me digas, oye. Qué horrible historia, ¿eh? Digo, dentro de tu inocencia, pues qué bueno, y sobre todo, que no te hizo daño. Tú no le viste la cara, pero sí veías el cuerpo. Estos niños de los que yo platiqué, que obviamente pues ya son hombres hechos y derechos, ahí en Madero y la Ezequiela Chávez, ellos veían luz, o sea, no recuerdan, al menos no me acuerdo yo que me hayan comentado, ver a alguien que los invitara a jugar o que los llevara a jugar. Ellos iban a jugar y veían luz. ¿De dónde salía la luz? Dice, no lo sé, pero ahí veíamos la luz en ese cuarto y no tenía nada el cuarto, nada. Es lo que recuerdan. A propósito de niños, mi hermano quería un patín y un patín y un patín y un patín hasta que se le hizo. No lo soltaba para nada, día y noche. En ese tiempo nació mi hermano pequeño y mi tía vino a cuidarnos. En la cocina había un costal de azúcar. Una mañana mi tía nos preguntó, ¿quién movió el costal? Mi hermano le dijo, el diablo. Mi tía lo regañó. Le dice, ¿qué cosas dices? Sí, de veras, tía, vino el diablo, la diabla y sus diablitos, y quitaron el costal y se subieron a mi patín. A partir de entonces, jamás volvió a jugar con el patín del diablo. Fíjate que estas dos historias refieren el cómo el niño ve algo que no es, digamos, para entrar, no es normal. Y segundo, si lo vemos con ojos de adultos, de veras, nos da un sustazo de los mayúsculos. Hay una historia
que me compartieron eran una familia de hermanos, son una familia de hermanos, no eran. Una familia de hermanos. Ya mayores, de hecho ya incluso el que era mi punto de enlace de esa familia pues ya falleció. Han sido varios. Esta familia cuentan que un hermano, y de hecho él se acuerda, o se acordaba, no sé, perdón, ofrezco una disculpa, no sé si viva o no. Ellos vivieron en la calle Libertad, ahí casi esquina con la calle del Carmen, en la colonia del Carmen. Repito, por la calle Libertad, o sobre la calle Libertad estaba la casa donde vivieron. Una familia donde eran, ay Dios, ¿cuántos hermanos? Pues no sé, pero eran muchos. Es una familia numerosa. No sé, pensaría yo 7, 8 hijos para entrar. Y dice uno de ellos que un día él estaba jugando a la baraja con el diablo, sentado en una mesa, en su cuarto, y ahí estuvo jugando hasta que los hermanos lo despertaron. Pero repito, él estaba soñando. Bueno, parece razonable, ¿no? Parece normal decirles la historia, ¿no? Él jugó con el diablo y era en la noche y los hermanos lo despertaron. Bueno, por ahí va. La cuestión para que nos detengamos a pensar es, uno, él estaba sentado en una mesa, como les digo, pero una especie de... Imaginen ustedes un cuarto que tiene, por decirlo, 4 paredes, pero de un lado la barda no llega al techo. La barda llega, digamos, como a una altura, pónganle ustedes, de 2 metros, y después de ese 2 metros al techo había una especie de desván, como de 1 metro. Así. En ese cuarto la barda tenía ese hueco, o sea, tenía ese cuarto, ese hueco, que justamente lo usaban para guardar cosas, la familia. Les digo, era como un desván, como un cuartito arriba de otro, como un cuarto con 2 pisos, pero no tenía escalera. Si tú te querías subir, por obvio, sí o sí, por fuerza necesitabas subirte en algo para poder alcanzar a entrar en ese cuartito de ahí arriba. Y ahí arriba es donde estaba el niño, sentado en una silla, en un bote o en algo, jugando en una mesa. Pero eso es lo que vieron los hermanos. Y lo que él dice, o describe haber visto, es que él estaba jugando con el diablo, ahí los dos sentados, él enfrente del diablo, con la mesa en medio, jugando a la baraja. Y él estaba muy metido en la partida. No me pregunten si era burro castigado, era el conquian, o era el solitario, o era pócar, o... No, él estaba jugando a la baraja, pero con el diablo. Y de pronto los hermanos le hablan, despierta, Ya habían acercado, ya habían arrimado una escalera, ya se habían subido, estaban incluso papá y mamá ahí, porque resulta de que se levantan todos a desayunar, o se levantan varios, la mamá les pregunta, oye, ¿y tu hermano X? Pues no sé, mamá, no está en el cuarto. ¿Cómo que no está en el cuarto? Lo empiezan a buscar y se dan cuenta que estaba ahí en el altito ese. Y estaba sentado en una mesa. Lo mueven, lo hacen despertar, y es cuando él, al abrir los ojos, narra esa historia de que estaba jugando a la baraja con el diablo y que pues ahí estaban los dos muy metidos en la partida. El problema es, ok, ¿cómo te subiste? ¿Cómo le hiciste para subir? Si para subir se necesitaba una escalera. Y ahí es donde el niño ya no pudo explicar más. ¿Cómo le hizo para subirse? Anda, vete.
Me están diciendo esta historia del costal de azúcar y del diablo que se fue a jugar y que movió las cosas, o el costal, fue en el año de 1971. Muchas gracias. Me queda la duda, el año preciso en el cual desaparece Plaza Vestir de aquí de la López Mateos y nace allá al sur, en la salida a México. Pero fue en la década de los 80, de eso sí tengo la certeza. Y pues bueno, les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Joana Fernández Aguirre, por... aquí está, la familia Juárez Gallo, Raimundo Juárez, Eduardo Martínez Heredia, la familia Sánchez González, Eleazar Campos Cermeño, la señora Cuquita, la mamá de la ardilla, por José de Jesús Martínez González, la señora María de Jesús Ávila Santos, el señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, Armando Medrano Muñoz, Ana María Ponce Luébano, Sara Luébano Carrillo, José Antonio Ibarra Hermosillo, Carmen Karina Ibarra Ponce, el padre Adrián Luébano Carrillo, María del Refugio Hermosillo Espinosa, José Ibarra Elías, la familia Delgado Ibarra, el señor Gerardo Silva, Juan Gabriel Alcocer Moreno, Ramón Bermejo Marín, Daniel Enrique Dueñas Hernández, el maestro Jorge Camarillo López, María Trinidad Javier y Sergio Padilla Brizuela, María Guadalupe Arena Rodríguez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Concluimos con la petición de luz y también concluimos con este programa. Les agradezco a ustedes enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.